¿Qué países de África conquistó Portugal y con qué países europeos tuvo disputas territoriales? Portugal fue uno de los primeros conquistadores de África, estableciendo sus colonias en países como Angola, Mozambique. Asimismo, tuvo disputas en las primeras expediciones con el Imperio de Mali, esto debido a que los portugueses querían apoderarse del comercio de oro y sal, dos recursos muy valiosos en la época. Después hubo disputas con potencias como Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica e Italia, esto debido a confrontaciones por el territorio y recursos para explotar. ¿Qué fue lo que alejó a Italia de la expansión ultramarina que otros países habían emprendido desde el inicio del siglo XIX? Italia no participó activamente en la expansión ultramarina durante gran parte del siglo XIX, debido a que su unificación tardía en 1861, esto debido a falta de recursos económicos y militares, por problemas internos como la consolidación de su territorio y la competencia internacional, ya que otras potencias europeas ya habían reclamado gran parte de los territorios más valiosos. Aunque tuvo un papel limitado en colonias como Eritrea y Somalia, su impacto fue menor comparado con otras naciones. ¿Cuáles fueron los territorios conquistados por España? España pudo conseguir una gran parte del Sahara español en 1884, la Guinea española y el norte de Marruecos en 1912. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo se trata de una ideología política que nació en la edad contemporánea y que cree en el derecho de los pueblos a decidir sobre sí mismos y por tanto convertirse en una nación. Al finalizar el siglo XIX, ¿cómo justificaron el nacionalismo la rivalidad económica y política entre los viejos imperios y las nuevas potencias europeas? La competencia entre las naciones estuvo acompañada de sentimientos de nacionalismo que justificaba las acciones militares para proteger las posesiones coloniales ultramarinas, pero también modificaba el reparto internacional dentro de la misma Europa. ¿Cuál fue el motivo de la confrontación entre los gobiernos de Austria-Hungría y de Rusia? Surge como una consecuencia de la anexión formal de Bosnia y Herzegovina en 1908 por parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué fue lo que ocasionaron los intereses geopolíticos de las diferentes potencias europeas? Los intereses geopolíticos de las diferentes potencias europeas, los cuales agudizaron las rivalidades imperialistas, motivaron a la formación de alianzas y aumentaron la producción de armas para culminar en la Primera Guerra Mundial, que se trató en la Conferencia de Berlín 1854-1855. Se trató del problema del Congo, que fue lo primero que motivó a convocar a los países europeos. Esto para reclamar las ocupaciones, la finalidad fundamental era establecer la libertad de navegación y comercio, porque la metrópolis impedía que otros comerciantes pasaran por sus colonias. Menciona los tipos de nacionalismo que existieron antes de la Primera Guerra Mundial, así como sus características. El nacionalismo conservador, que rechazaba la idea socialista y liberales, así como los extranjeros, además era partidario de la expansión territorial basada en la idea de superioridad de su nación. Hubo otro que promovía el derecho de un pueblo a ser independiente, rechazando el sometimiento a una nación económica o militar. También los socialistas y los organizadores obreras los reivindicaban, pero rechazaban la expansión y el dominio de otros países. Pero el nacionalismo que más predominó fue el odio a tu vecino, que quedó gran manifiesto en la víspera del estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue el impacto del nacionalismo en los imperios a finales del siglo XIX? El nacionalismo en el siglo XIX tuvo un impacto significativo en la formación de nuevos estados y en la restauración de territorios. Influyó en la política global y generó conflictos y tensiones entre grupos étnicos. A cada imperio se le conoce como la monarquía dual. La monarquía dual, también conocida como la doble monarquía, fue el sistema político que gobernó Austria-Hungría desde 1867 hasta 1918. Este sistema establecía una gobernanza entre dos naciones que formaban el imperio. ¿Cuáles fueron los conflictos más importantes ocurridos en los Balcanes al inicio del siglo XX? Los conflictos más importantes en los Balcanes al inicio del siglo XX fueron la Primera Guerra de los Balcanes en 1912 y 1913 y la Segunda Guerra de los Balcanes en 1913. ¿Por qué fracasó la Liga Balcánica? Fracasó principalmente debido a disputas internas entre sus miembros. Aunque lograron expulsar a los otomanos de gran parte de los Balcanes, surgieron conflictos como el reparto de los territorios conquistados, especialmente en Macedonia. Estas tensiones llevaron a la Segunda Guerra Balcánica, en la que Bulgaria fue derrotada por sus antiguos aliados.
Además, la intervención de potencias extranjeras y el nacionalismo exacerbado en la región contribuyeron a la inestabilidad y al colapso de la alianza. ¿Cuáles eran los principales motivos de la alianza entre los países? El motivo de las uniones estaba lejos de basarse en la amistad o en lealtad. Era por cuestión de moral o teniendo en cuenta estos elementos podremos entender mejor el juego de las uniones, rompimientos y traiciones. ¿Qué fue lo que tuvo una influencia decisiva en el estallido de la Primera Guerra Mundial? A finales del siglo XX, ese momento se caracterizaba por la amenaza que representaba Alemania para los intereses de las viejas potencias, lo que llevó a Francia e Inglaterra a hacer un lado al menos temporalmente sus viejas rencillas y formar en 1904 la Entente Cordiale. Por las mismas razones, poco tiempo después Rusia dirimió sus diferencias entre Inglaterra y entre las tres formaron en 1908 la Triple Entente. En 1982 Alemania y Austria-Hungría formaron la Triple Alianza y posteriormente se les unió Italia, aunque nunca actuó como aliado de los dos. En 1915, después de ofrecerse al mejor postor Italia, se comprometió con la Entente, quien lo prometió que obtendría la victoria, además de los territorios originalmente ofrecidos, particularmente entre la repartición de los dominios por Turquía y Austria. ¿Qué países integraron la Alianza de los Tres Emperadores? La Alianza de los Tres Emperadores, formada en 1873, estaba compuesta por Alemania, Austria-Hungría y Rusia. ¿Qué países formaron la Triple Alianza? La Triple Alianza, establecida en 1882, estaba formada por Alemania, Austria-Hungría y Italia. ¿Qué países formaron la Triple Entente? La Triple Entente, creada como la respuesta a la Triple Alianza, estaba compuesta por Francia, Reino Unido y Rusia. ¿Qué países formaron la Entente Cordiale y cuál era el propósito de dicho acuerdo? La Entente Cordiale fue un acuerdo firmado en 1904 entre Francia, Reino Unido. El propósito de este acuerdo era resolver disputas coloniales y mejorar las relaciones entre ambos países, además de contrarrestar la influencia de Alemania en Europa. ¿Cuál fue el motivo por el que Alemania se convirtió en el gran enemigo de Francia? Alemania se convirtió en el gran enemigo de Francia principalmente debido a la Guerra Franco-Prusiana 1870-1871, que resultó en una derrota humillante para Francia y la pérdida de Alsacia y Lorena. La unificación de Alemania bajo liderazgo prusiano también generó tensiones en Europa, ya que Francia temía al ascenso de una potencia Alemania fuerte y militarizada. ¿En qué consistió el Plan Schlieffen? El Plan Schlieffen fue una estrategia militar alemana diseñada para evitar una guerra en dos frentes, contra Francia y Rusia. Consistía en atacar primero a Francia a través de Bélgica para derrotarla rápidamente antes de volcarse contra Rusia, que se esperaba que tardara más tiempo en movilizarse. La idea era lograr una victoria rápida sobre Francia para luego concentrar las fuerzas alemanas contra Rusia. ¿Qué países formaron el Acuerdo Anglo-Ruso? El Acuerdo Anglo-Ruso, firmado en 1907, estableció un entendimiento entre Reino Unido y Rusia. Este acuerdo resolvió disputas sobre el territorio en Asia Central y ayudó a consolidar las alianzas antes de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué consistió la paz armada? La paz armada se refiere a un periodo previo a la Primera Guerra Mundial, aproximadamente entre 1871 y 1914, caracterizado por una intensa carrera armamentista entre las principales potencias europeas. Aunque no hubo conflicto militar durante este tiempo, las naciones invirtieron fuertemente en sus fuerzas armadas y desarrollaron nuevas tecnologías bélicas. ¿Qué fue lo interesante de la paz armada? Lo interesante de la paz armada es que, a pesar de que las naciones estaban oficialmente en paz, existía una tensión constante y un clima de desconfianza. Las potencias europeas estaban preparadas para la guerra debido al aumento del nacionalismo y las rivalidades imperialistas. Esta situación creó un entorno donde cualquier chispa podría provocar un conflicto a gran escala, lo que finalmente sucedió con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.